Hebreos 6, 19 al 20 en la SBT. Leámoslo a una voz. Dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Puede sentarse. Titulamos esta enseñanza Una seguridad inconmovible y prometedora. Hoy, con el favor del Señor, terminamos este capítulo de la carta, como cerrando la idea. ¿Se acuerdan? La idea comienza desde 5:11, exhortando a los hebreos por su negligencia, por su inmadurez. Continúa amonestándoles, dándoles unas advertencias bastante serias, pero luego empieza como a alentarlos de que Él espera mejores cosas de ellos, y de hecho esa esperanza no está sin fundamento. Ellos mismos han estado haciendo buenas obras para con los hermanos, sirviéndoles todavía, y además Dios mismo tiene promesas poderosas confirmadas por un juramento. Eso es lo que se ha estado hablando en Hebreos 6, y aquí cierra la idea habiéndonos colocado el ejemplo de Abraham, y ahora coloca un ejemplo más práctico de sus días, y era el ejemplo de una embarcación que es sostenida por un ancla. En este capítulo, en resumidas cuentas, el apóstol ha utilizado 4 figuras para resaltar cuán confiable es la esperanza del cristiano. Una figura, ¿cuál fue? En la palabra refugio. En el verso 18 dice que tenemos un fortísimo consuelo los que nos hemos refugiado, ¿sí? Un refugio. Luego habla de un ancla, que es lo que veremos hoy, la cual tenemos como segura y firme ancla. Luego menciona a un precursor, que Jesús entró como precursor. Y al final termina hablando de un sumo sacerdote. Bueno, estas 4 figuras apuntan a lo mismo y resaltan es la esperanza firme, fiable que tienen los cristianos. Bueno, todas estas 4 figuras son Cristo. Cristo es el refugio, Cristo es el ancla, Cristo es el precursor, Cristo es el sumo sacerdote, ¿sí? Entonces vemos acá a un pastor que quiere consolar a los hermanos, quiere fortalecer su confianza. Ellos estaban pasando por situaciones de persecución muy duras, pero más que eso era que eran muy vacilantes, muy débiles, estaban titubeando, ¿sí? Entonces, con todas esas palabras, Él quiere fortalecerlos, animarlos para que sigan perseverando. Bueno, veremos el tema en 2 puntos. El primer punto será el ancla del alma, y ese será el verso 19. Y el segundo punto será el versículo 20, y lo titulamos el precursor celestial. ¿Listos? El primer punto, el ancla del alma, verso 19. Dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Amén. Bueno, en el contexto, él ha estado proponiendo el caso de Abraham, ¿se acuerdan? En el versículo 13, cuando habló de gente que es un buen ejemplo de paciencia para imitar, él menciona el caso de Abraham. Bueno, a propósito de esa confianza que caracterizó a Abraham, los cristianos también tenemos poderosas razones para creer y perseverar. ¿Sí? Aquí en el versículo 19 dice, la cual tenemos. ¿Qué es eso? ¿Qué es la cual? ¿De qué está hablando? Bueno, el versículo anterior dice, aferrarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura, ¿sí? O sea, esa es la esperanza que viene a través del Evangelio,
es segura y firme ancla para el alma. Bueno, ¿cuándo el apóstol ha hablado de esperanza en este libro? Veamos, Hebreos 3:6. Es decir, esto ya lo ha hablado del antes. Allá había dicho, Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retuviéremos firme hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza. ¿Sí? O sea, como diciendo, nosotros somos esa casa sobre la que Cristo es Señor. Si retenemos hasta el firme, si no nos desviamos, no vamos tras religiones falsas o tras herejías, sino que permanecemos en esta esperanza. Ahora mire 6:11, también ya había hablado de esperanza. Dice, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Ahí estaba hablando de la seguridad de la salvación. ¿Se acuerdan? Yo tengo la confianza de que ustedes son verdaderos creyentes, pero para plena certeza de esa esperanza, entonces muestre la diligencia que han mostrado hasta hoy y así siempre. Bueno, y ahora aquí está hablando de la esperanza. Dice, tenemos como aferrarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme. O sea, el apóstol ha estado hablando de la esperanza varias veces antes. Y prácticamente es una virtud que proviene de la predicación del Evangelio. Como estaremos viendo, se trata del mismo Señor Jesús. Dice la Reina Valera 2020, es el ancla de nuestra vida. Y cuando dice que es el ancla de nuestra vida, da a entender que el Señor es ancla para cada uno de nosotros. Es una fidelidad maravillosa que se muestra a favor de cada creyente. ¿Sí? O sea, todos los creyentes pueden aferrarse a esta ancla. No es un ancla donde ya está ocupada por las manos de todos, entonces tengo que esperar, después me toca a mí. O esta ancla solamente sirve para los cristianos perseguidos, o esta ancla solamente sirve para los líderes. No, esta ancla es para todos los creyentes, todos podemos aferrarnos a ella. De hecho es tan personal esta ancla que dice que es un ancla del alma, de cada uno de nosotros, profunda. Es una esperanza viva que nos ha sido propuesta a través de la predicación del Evangelio. Es Cristo mismo y en Él no hay distinciones. Ningún creyente va a ser defraudado bajo ninguna circunstancia. Ninguno de nosotros. Todos podemos aferrarnos a Él. Y saben, en el contexto había dicho, había hablado de las promesas en el versículo 17, por ejemplo. Dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Bueno, ese tema también ya lo vimos. Lo que está diciendo es que Dios garantiza esta esperanza y esta esperanza está sostenida o está garantizada, valga la redundancia, por medio de las promesas de Dios. Y esas promesas de Dios también están confirmadas con un juramento, o sea, hay certeza tras certeza. Y no porque Dios lo necesitara, como vimos, sino para que nuestra confianza esté fortalecida. No estemos fácilmente desanimados o desalentados. No, hay razones para aferrarnos a esta ancla que es muy firme, muy poderosa. Se los propongo de esta forma. Imagínense una embarcación. Esa embarcación es su propia vida. Y esa embarcación tiene un ancla poderosa. Útil. Cuando usted la necesita, esta ancla no lo va a dejar defraudado. Pero saben, esta ancla necesita estar unida a la embarcación. Hay una cadena que une al ancla con la embarcación. Pues sepan que esta cadena es una cadena doble. El ancla de nuestra alma tiene dos cadenas que la aseguran. ¿Cuáles son? La promesa y el juramento. Son como la doble cadena que unen a esta ancla.
Esta ancla es segura y firme. Mire dos características. Tenemos un ancla sostenida por dos cadenas también igualmente poderosas. Y esta ancla es segura porque está unida fortísimamente a nuestra embarcación, a lo más profundo, al alma de nosotros. ¿Qué significa que el ancla sea segura? Bueno, dos cosas. Primero, el ancla no se tambalea. Segundo, el ancla no se desliza. Hay anclas que cuando caen al fondo se alcanzan a arrastrar un poco en las arenas de la profundidad. Esta ancla no. Esta ancla no se desliza, es firme, es segura. No se tambalea. No de pronto empieza como a hacerle tanta fuerza que de repente se desliga del suelo. No. Esta ancla es segura. Y esta ancla también es ¿qué? Firme. Firme. ¿Qué significa el término firme? Bueno, significa que esta ancla no pierde su asidero. Donde se conectó, donde cayó, ahí se queda firmemente. Por lo tanto, es un ancla absolutamente confiable. Volvamos al ejemplo de la embarcación. Él está colocando ahora un ejemplo de una embarcación. Nosotros somos esa embarcación, estamos allí en ese barco. Y de repente vienen olas potentes, enormes, de metros y metros de altura. Y chocan fuertemente contra el casco del barco. O pensemos el caso de una embarcación que empieza a sufrir cambios fuertes de temperatura. Corrientes de aire que prácticamente hacen que las velas vayan por el lado que no deben ir. Bueno, todo esto que pueda pasarnos en la embarcación, las amenazas que hay en el camino, ciclones, tormentas. Bueno, tenemos un ancla a bordo, un ancla que nos da estabilidad, un ancla en la cual tenemos seguridad, firmeza. Y a propósito de este detalle de la embarcación, que es bastante gráfico, ¿no? Casi que uno puede imaginarse una película en su mente. Uno puede recordar otros casos en la Biblia de embarcaciones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Jonás compra un pasaje para irse a otro lado y va en ese barco. ¿Se acuerdan que empieza a llover terriblemente? El barco parece romperse y ellos piensan que es que alguien está desobedeciendo a Dios y hay un juicio de Dios, entonces tienen que deshacerse de él. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Lanzan a Jonás por la borda y la tormenta se detiene. O sea, ellos tuvieron que lanzar a Jonás al mar con tal de que el barco no fuera destruido. Y en el Nuevo Testamento hay otro caso. Es el caso del naufragio del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? Por allá en Hechos 27. En ese pasaje se muestra que el barco iba en cierta dirección, pero de repente hubo un viento en sentido contrario que fue tan fuerte que partió las velas, los llevó hacia un arrecife, les partió la proa. Mejor dicho, el barco quedó destrozado y ellos naufragaron. Eso lo cuenta Lucas cuando iba con Pablo hacia Roma. Bueno, estos dos casos, el de Jonás o el del apóstol Pablo en el naufragio, no son como nosotros. Ellos estaban en barcos con anclas, con marineros, en fin, y lo perdieron todo. Tuvieron que lanzar al mar todas las cosas que llevaban a bordo también. Pero nuestro barco no le va a pasar eso, porque nuestro barco tiene un ancla segura y firme. Segura y firme en el alma. Ahora leamos en el verso 19, allá en el 6, otra característica en la parte B del versículo. No solamente segura y firme en el alma de cada cual, sino que dice que penetra hasta dentro del velo. ¿Cómo así? O sea, es una descripción muy gráfica,
poética. ¿Cuál velo? ¿Cuál velo está hablando acá el apóstol? Bueno, él está hablando acá del velo que estaba en el lugar santísimo. ¿Se acuerdan por allá en Marcos 15:38? Que dice que cuando el Señor Jesús expiró, el velo del templo se rompió de arriba abajo. Bueno, el apóstol está diciendo que el ancla de nuestra alma penetró hasta allá en el velo, dentro del velo, y está allá sostenida. ¿Sí? O sea, por si fuera poco, tras de que es segura y firme, esta ancla ha penetrado y ha sido instalada hasta dentro del velo. En el templo, pero el templo fue destruido. Entonces, no, él está hablando acá del templo del cielo, del lugar celestial. ¿Sí? El apóstol está haciendo referencia a la parte más adentro del santuario, que era el lugar santísimo. Pero está diciendo que esta ancla apunta hacia el cielo. Eso lo veremos un poquito más a fondo en el segundo punto. Todos los que hemos venido a la fe de Jesús, contamos con esta firme y segura ancla. Y saben, esta ancla poco a poco va acercándonos a donde Él está. Las anclas de las embarcaciones de hoy lo que hacen es mantener al barco en el lugar. De modo que cuando vayan los vientos y las olas, el barco no se mueva de allí, permanezca quieto. Esta ancla es distinta. Esta ancla nos va arrastrando hacia ella. Pero ojo, no nos va a hundir porque esta ancla está sostenida arriba. ¿Se dan cuenta? Entonces esta ancla, en vez de hundirnos, realmente nos está elevando cada vez más a donde Él está. Entonces, si somos cristianos en una embarcación que peligra, vale la pena resistir lo que está pasando. Si están pasando o estamos pasando algún tipo de rechazo, algún tipo de abandono, algún tipo de traición, algún tipo de incomodidad, algún tipo de calumnia, algún tipo de lo que sea que se esté pasando como enfermedades y tribulaciones y demás, vale la pena seguir allí resistiendo, obedeciendo el llamado de Dios como hizo Abraham. Abraham confió a la promesa de Dios y obtuvo la promesa. Nosotros también. Nosotros somos como esos marineros que saben que no les va a pasar nada, aunque ven afuera del barco que todo es un caos. Y saben, detrás de este versículo 19, detrás de esta bella descripción de un barco sostenido por un ancla invencible, hay una exhortación implícita. ¿Cuál es la exhortación implícita que hay en el versículo 19? Bueno, que todo aquel creyente o aparente creyente, todo aquel que ha escuchado el Evangelio o incluso el que nunca lo ha escuchado, bueno, todas estas personas no tienen un ancla en su vida. Aquí hay una exhortación implícita para todos los inestables, para todos los titubeantes, los que no están muy seguros de quién es Jesús, los que no están muy seguros de si vale la pena darlo todo por Él. Si la fe de alguno no está genuinamente cimentada en el Hijo de Dios, no posee ningún ancla de vida asida al cielo. Por lo tanto, toda ancla que pueda llegar a tener es un ancla insegura, inestable, efímera, cambiante. Ejemplo de eso, los apóstatas de Hebreos 6. ¿Se acuerdan que habló de los apóstatas? Algunos que habían incluso participado en los sacramentos, algunos que habían gustado y habían experimentado la iluminación del Espíritu Santo dentro de la iglesia local, pero que ya se habían apartado del Señor y se habían vuelto enemigos de Cristo. Bueno, ellos eran esos, como gente sin ancla. Entonces, detrás de este texto está esa exhortación a tener mucho cuidado respecto a la condición de nuestra fe. Segundo punto, veamos el precursor
precursor celestial. Entonces, en el primer punto vemos el ejemplo que coloca el apóstol. Nuestra esperanza es un ancla que está aferrada al alma, unida al alma a través de las promesas y el juramento de Dios, un ancla que es segura, no se va a arrastrar, es un ancla que es firme, permanece en donde cae. ¿Y dónde cayó? ¿Dónde está? En el cielo. Sí, sostenida en el cielo. Bueno, unido a la idea del ancla, él ahora propone un segundo ejemplo. El ejemplo del precursor. Leamos el 20, dice. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermano, nuestra ancla, aquel fundamento de nuestra vida, nos sostiene a nosotros, no nosotros a Él. Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Dónde entró? ¿De qué está hablando? Dentro del velo. Entró como ancla dentro del velo, ¿sí? Y al haber entrado allá dentro del velo, entró por nosotros. Aquí habla del ejemplo del precursor. Claro, cuando Cristo entró allá al lugar santísimo del cielo, ¿qué es ahora? ¿Qué está haciendo allá? Fue constituido sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. De esta forma el apóstol conecta este versículo con la idea que había dejado inconclusa en 5:10. O sea, va a retomar el tema a partir del capítulo 7. El ancla del alma está aferrada al lugar santísimo del cielo en donde está Cristo. Y dése cuenta, Cristo no solo ha entrado en los cielos, en lugar de nosotros, para prepararnos lugar a nosotros, sino que también Él es como un caudillo, como un guerrero, como un general que va a la delantera de nosotros. Y es más, detrás de ese término precursor hay unas ideas muy hermosas. Primero, el término griego significa un espía, un explorador. Recordemos en el libro de Josué, cuando mandaron los espías, ¿para qué era? Para reconocer la tierra y así hacer estrategias de cuál camino van a tomar. O sea, el precursor era alguien que nos muestra el camino, que se nos adelanta y nos va a mostrar el camino que vamos a seguir. Y por otro lado, este precursor está diciendo que podemos seguirlo hacia donde Él está. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo impresionante que hay en este texto? Es Cristo nuestra ancla, que ya entró hasta el cielo y ahora nos va arrastrando hacia Él. Por eso decía que nos va arrastrando hacia Él esta ancla. No nos hunde, nos eleva. ¿Sí? Porque Él está ya por nosotros. En otras palabras, su acceso al cielo garantiza nuestro propio acceso al cielo. Él entró por nosotros como precursor. Quiere decir que nos va a llevar a nosotros allá. Cito a Kistemaker, abro comillas. El ancla de nuestra esperanza tiene su absoluta seguridad en que Jesús en su forma humana, ahora glorificada, ha entrado al cielo. Y Él ha entrado al cielo en su humanidad como garantía de que también nosotros estaremos con Él. Cierro comillas. Entró por nosotros como precursor. Impresionante. Ahora pensemos en la doctrina de la unión con Cristo. En la doctrina también del ya, pero todavía no. Pensémoslo de esta forma. Desde la perspectiva de nuestra unión con Cristo, pudiésemos decir que ya entramos al lugar santísimo.
Porque cuando Cristo entró allá, Él entró representándonos a nosotros, en lugar de nosotros, como si nosotros estuviéramos allá. O sea, estando en Cristo ya estamos en lugares celestiales. Ya. Pero todavía no, ¿por qué? Porque estamos aquí en este mundo con una guerra con el pecado. O sea, pudiésemos decir que nuestro acceso todavía es parcial. No todo el tiempo estamos ahí en una comunión, ininterrumpida con Dios. Hay cosas que nos interrumpen, nuestros quehaceres diarios, la pereza, muchas veces las ocupaciones o que le damos prioridad a otras cosas, ¿sí? Es decir, en Cristo ya estamos, pero en esta vida parece que todavía no. Eso nos recuerda algo, y es que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote no podía entrar todos los días al lugar santísimo. ¿Se acuerda? En Levítico se enseña, Levítico 16, que solo podía entrar una vez al año. Pero Cristo ya entró allá y se quedó allá. Nosotros no estamos entrando en oración una vez al año. Podemos hacerlo siempre, pero gracias a que Cristo nos abrió ese camino. Bueno, de todas formas, si habláramos de ese futuro que vendrá, así como el camino no fue bloqueado para Cristo cuando Él entró ahí, tampoco lo será para nosotros en el fin. Esta ancla nos está llevando a ese lugar santísimo. Cristo está allá arriba y desde allá nos sostiene con la misma estabilidad de un ancla invencible. Cristo es el ancla precursora de nosotros, que ya está en los cielos. Y saben, esta ancla poderosa, maravillosa, además de que no es terrenal, está sostenida en el cielo, inamovible, nos atrae hacia arriba. Volvamos al ejemplo de la embarcación. Estamos en esa embarcación en medio de la tormenta, de las corrientes de viento peligrosas. Esta ancla, no necesitamos que nosotros estemos gritando, ¡eleven anclas! En realidad, esta ancla nos eleva a nosotros. Así que cuando estamos en esa tormenta terrible, o en esa circunstancia donde parece que este arco se va a romper, donde mejor volvamos a nuestra religión de antes. Mejor volvamos a donde antes no había que pasar por tantas tribulaciones. ¿Por qué tener que pagar un precio donde yo pudiese seguir una vida cristiana más relajada? Y de estar aquí como tan saturado de quehaceres y cosas y bueno, todo esto. Mejor me bajo de este barco. Este barco se va a partir. Mejor me bajo antes de que se destruya. No. El ancla que tenemos nos asegura que no hay razón para temer. No hay razón para sentir que estamos a la deriva, arrastrados por el viento. No. Si estamos en Cristo, esta ancla poderosa es firme, segura, ha penetrado hasta el velo en nuestro lugar como un precursor. Puede que estemos rodeados de poderosas ventiscas, de una marea enloquecida. Parece que ese barco se va a voltear, parece que este barco se va a romper, porque ese barco es muy frágil. Reconocemos que nuestro barco es muy frágil, nuestra fe, nuestra estabilidad emocional, nuestra vida es vulnerable. Pero el ancla no nos va a fallar. Esa ancla nos sostiene a nosotros. Nos va a llevar a puerto seguro. Ninguna tormenta ni ningún ciclón nos va a hacer naufragar. Este barco no se va a destruir. No se va a partir. Eso es descansar en Dios. Detrás también de esas palabras del versículo 20 hay otras palabras pastorales. Una amonestación. Una amonestación dirigida a
a no pensar que depende de nosotros esa estabilidad. ¿De qué ha estado hablando Hebreos 6? Advertencias tremendas. Les ha estado diciendo, ya dejemos las niñerías, maduremos en los temas teológicos, no recaigamos otra vez en lo mismo, sigan perseverando, muestren la misma diligencia, no sean perezosos, esperen en las promesas de Dios. Mejor dicho, ha estado haciendo amonestación tras amonestación en Hebreos 6. Entonces, si alguno de ellos piensa que el evangelio entonces se redujo a cosas por hacer y no hacer, como que depende de nosotros, en este versículo se está diciendo, no, seamos responsables en nuestra profesión de fe, cumpliendo nuestros deberes cristianos, pero sin llegar a pensar que depende de nosotros, porque no es así. Depende del ancla. El ancla nos está sosteniendo. Vivamos los medios de gracia, no abandonemos la perseverancia y las buenas obras, dejemos las niñerías y maduremos en los temas teológicos y doctrinales, crezcamos en la diligencia, con el deber de servicio en la membresía, todo esto sin olvidar que realmente estamos aferrados al ancla. Entonces se resalta la responsabilidad del creyente, pero sin quitarnos la confianza de que si estamos sosteniéndonos es porque la palabra de Dios es fiel. Porque la obra de Jesús es fiel, no cambia. Amén. Entonces, aquí estamos, hermanos, en esta embarcación. Frágil, vulnerable, pequeñita, rodeados de un mar monstruoso, enorme. ¿Será que este barco resistiría? No. Pero es un ancla que está sosteniéndonos, está apuntándonos hacia arriba. Es un ancla que está lanzada hacia arriba, hermano. Es algo muy poético. No nos va a pasar nada. Para terminar, voy a decirles 2 aplicaciones. Primera aplicación. El mundo tiene sus propias anclas. Pero esas anclas no se comparan a la nuestra. No se deje engañar, hermano. En el mundo tienen anclas de colores. Aparentan materiales muy resistentes. La de nosotros se ve un poco rústica. Pareciera oxidada, pero esa no ha sido derrotada jamás. Las anclas de la gente del mundo se despedazan en las malas circunstancias. No resisten. Las anclas de la gente del mundo, para algunos es su economía, su salud. Para otros es una situación, una relación sentimental, un empleo. Pero cuando llegue la escasez, la ansiedad, la traición, esa ancla se va a destruir. No envidie el ancla de otros, usted tiene el ancla de los siglos. Ancla poderosa que no ha defraudado a nadie. Ancla fiel, que fue fiel con nuestros antepasados y lo será con nuestros niños también. Ancla fiel y poderosa. No necesitamos y no queremos esas anclas baratas del mundo. Queremos esta, segura, firme y celestial. Las anclas del mundo los hunden. No pueden impedir que un barco se destruya, se despedace. El ancla de nosotros está lanzada hasta el cielo, hasta dentro del lugar santísimo, y nos está llevando hacia ella. Descansemos en él. Segunda aplicación, hermanos. No hay ancla segura ni firme como Cristo. Miremos a nuestros antepasados, a Abraham, a los santos de las Escrituras, a los santos de los periodos de persecución de la iglesia, a los puritanos, los reformadores, los creyentes que trajeron el evangelio a Colombia. Bueno, esta ancla tiene testimonio de gente que no fue defraudada, y el testimonio más grande es el del Espíritu Santo.
Esta ancla nosotros no vamos a estar elevándola. Ella nos eleva a nosotros. Esta ancla nos lleva a donde ella está. Aquel que no tiene a Cristo Jesús se va a hundir. Se va a hundir. Si no tiene a Cristo Jesús, arrepiéntase y venga a Él en fe. Esta ancla segura y firme sostendrá su vida también de una manera invencible. Pero para aquellos que ya son creyentes, hijos de Dios, bueno, hermanos, nuestra seguridad está en Él. Y termina diciendo que Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esa es la cuarta figura de seguridad. Es nuestro sacerdote. No es un hombre. Es Él, Cristo. Nos garantiza una esperanza que repercute hasta la eternidad. Así que en Cristo tenemos garantía de que estaremos en el cielo, de que estaremos allá, hermano, en ese santuario, en ese lugar celestial, porque Él es precursor delante de nosotros y como sumo sacerdote intercede por nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra ancla del alma, una seguridad inconmovible y prometedora. Oremos.